Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Mi nombre no importa. Lo que tenéis que saber es que Martín era o es amigo y compañero de trabajo, pero ahora no sé con certeza qué es de él. Martín había sido un geógrafo amateur durante toda su vida, pero su obsesión por los mapas no era la típica pasión por la geografía. Para él no se trataba solo de líneas, coordenadas y fronteras. Buscaba lo que los demás no veían, lo que las grandes agencias de cartografía preferían olvidar. Desde su adolescencia, había rastreado rutas abandonadas, territorios olvidados por el hombre, y con el tiempo se adentró en los rincones más oscuros de la red, donde los secretos más oscuros eran guardados. La Deep Web lo fascinaba, una parte de Internet donde las fronteras de la realidad parecían desdibujarse. Aquí, Martín había encontrado más de un mapa extraño. Algunos eran fakes, otros demasiado oscuros para ser auténticos, pero todos tenían algo en común: su llamado a lo desconocido. Sin embargo, fue un día, mientras se sumergía en una página perdida entre capas de códigos y rastros invisibles, cuando encontró algo que cambiaría su vida para siempre. En una página que parecía ser solo otra mezcla de código y texto ilegible, apareció un archivo titulado La Ruta del Horror. El nombre lo atrajo, pero algo más lo mantuvo pegado a la pantalla. Era como si el servidor mismo temiera ser descubierto, como si estuviera ocultando algo profundamente perturbador. Sin pensarlo, Martín descargó el archivo. Era un mapa antiguo, maltratado por el tiempo, pero sorprendentemente bien detallado. Sin embargo, lo que lo hizo temblar de incomodidad fue lo que mostraba: lugares que no existían en ningún mapa conocido, y las rutas conectaban zonas completamente abandonadas, rodeadas de leyendas urbanas y crímenes sin resolver. Al principio, Martín intentó restarle importancia. Quizás era una broma de algún hacker con un gusto macabro por lo extraño. Pero la curiosidad, esa misma que lo había llevado a los rincones más oscuros de la web, le susurraba que había algo más detrás de aquel mapa. Lo que vio después lo dejó helado: descripciones de lugares imposibles, con detalles escalofriantes de fenómenos inexplicables. La sensación de que había algo allí, algo tangible, lo atrapó. Decidió seguir la ruta. Una parte de él sabía que estaba cruzando una línea, pero la otra, la que anhelaba descubrir algo grande, algo único, lo impulsó a seguir. No solo sería otro aventurero cualquiera, él sería el geógrafo que revelaría un mapa olvidado, que haría historia. El primer lugar señalado por las coordenadas lo llevó a un pequeño pueblo en Europa del Este, una localidad que ni siquiera figuraba en las guías turísticas. El aire estaba pesado, casi como si se negara a moverse, y los habitantes del lugar parecían estar huyendo de algo. Nadie en el pueblo mencionaba la mansión que estaba en su mapa. Cada vez que Martín preguntaba, sus rostros se oscurecían y rápidamente cambiaban de tema, como si un pacto tácito se hubiera sellado para proteger ese maldito lugar. La mansión era un monstruo arquitectónico. Alta, desproporcionada, se alzaba sobre el terreno de una manera tan extraña que parecía estar forzada a existir. La entrada, oculta bajo capas de hiedra, era un recordatorio de que este lugar estaba olvidado por el tiempo. Pero Martín no estaba allí para ser cauteloso. Al cruzar el umbral, algo lo atravesó, una barrera invisible, como si hubiera traspasado un umbral que no podía deshacer. El silencio de la mansión era opresivo, interrumpido solo por el crujir de sus pasos sobre el polvo. Los retratos en las paredes parecían observador, pero sus ojos, vacíos y sin alma, no seguían los movimientos de Martín. Al menos no en principio. Exploró el lugar, recorriendo pasillos y habitaciones vacías, hasta que algo comenzó a cambiar. El aire se volvió espeso, como si algo invisible, estuviera observándolo. No podía verlo, pero podía sentirlo. Cada sonido, cada respiración, era amplificada, resonando de manera extraña en las paredes vacías. Fue en el sótano donde lo encontró. Una sala de control improvisada, con monitores que mostraban imágenes en vivo de personas en situaciones extremas, atadas, luchando por sus vidas. Su estómago se encogió al ver uno de los monitores. Allí estaba él, su rostro reflejado en una pantalla, parado en la mansión como si ya hubiera sido grabado. En ese instante,
Su mente se desmoronó. El mapa, ese maldito mapa, lo había estado guiando desde el principio. Estaba atrapado en una red invisible y un mensaje apareció en la pantalla. La ruta ahora es tuya, Martín. Con un sudor frío recorriendo su frente, retrocedió. Intentó escapar, pero todo parecía estar en su contra. El aire se volvía cada vez más helado y sus pasos, erráticos, lo llevaban en direcciones que no entendía. Desesperado, intentó apagar su teléfono, pero nuevas coordenadas seguían apareciendo en la pantalla. No estaba tomando decisiones, estaba siendo manipulado. Algo más, algo oscuro, estaba controlando cada uno de sus movimientos. Salió corriendo de la mansión solo para encontrar que la policía local no tenía conocimiento de lo sucedido. El pueblo seguía como si nada hubiera pasado. Nadie notó las sombras extrañas que se movían a su alrededor, ni la creciente sensación de que algo lo seguía, acechándolo. Las coordenadas no se detenían. Cada una lo llevaba a un lugar más inquietante, más perturbador. Ya no era solo un mapa, era una trampa, un ser parásito que se alimentaba de su desesperación. Al final, las coordenadas lo condujeron a un edificio en ruinas, en una ciudad remota que parecía muerta. No había vida a la vista. El aire estaba denso, como si se estuviera tragando todo a su alrededor. Dentro, el lugar parecía respirar. Las paredes se movían de una forma extraña, como si fueran parte de un organismo vivo. El mapa en su teléfono vibraba con fuerza, y cuando Martín abrió la última puerta, vio una sala llena de monitores. En las pantallas, su rostro apareció nuevamente, pero esta vez no estaba solo. Alrededor de él, cientos de rostros desfigurados y aterrados lo observaban desde las pantallas. Personas como él, viajeros que, al igual que él, habían sido arrastrados por la ruta del horror. La verdad lo golpeó con fuerza. Todo esto no era un accidente, no era un fenómeno paranormal, era una red global diseñada para atraer nuevas víctimas. Un ritual oscuro que las alimentaba, las atrapaba, las dejaba ser parte de algo mucho mayor. El sonido metálico detrás de él lo hizo volverse. Una figura alta, formada por sombras, emergió de la oscuridad. No era humana, era el engranaje de algo más grande, una máquina macabra alimentada por las almas atrapadas en su interior. Los ojos de la figura brillaban con un fuego infernal. De su boca emanó un susurro bajo. Has llegado demasiado lejos, Martín. Esta es la última estación. Bienvenido a tu lugar en la ruta. El teléfono vibró una última vez y un mensaje apareció en la pantalla. Fin del viaje, comienza el siguiente. En ese instante, todo desapareció. La figura, la oscuridad, el edificio, todo se desvaneció en una niebla espesa, engulléndolo sin dejar rastro. Días después, cuando la policía llegó, el edificio no estaba allí. El pueblo seguía en silencio, como si nunca hubiera existido. Pero en lo profundo de la Deep Web, el mapa aún estaba ahí, esperando al siguiente incauto. La ruta del horror no terminaba nunca, solo cambiaba de dueño. Si te ha atrapado esta historia y te ha dejado con los pelos de punta, no olvides darle like, suscribirte para más relatos oscuros y dejar tu comentario sobre qué crees que realmente es la ruta del horror. ¿Te atreverías a seguirla? Nos vemos en el próximo viaje. Mi vida cambió aquella noche. El inicio fue una simple curiosidad, pero no fue hasta después de aquella experiencia que entendí lo peligrosa que puede ser la fascinación por lo prohibido. Todo comenzó en 2017, un sábado por la tarde, cuando Tom y yo, como cualquier par de jóvenes aburridos y ansiosos por algo que nos sacara de la rutina, decidimos sumergirnos en la oscuridad de la Deep Web. Nunca imaginé que esa elección, tan simple en su inicio, nos llevaría a un camino del que no podríamos regresar. La conversación había comenzado de manera inocente, casi casual, mientras navegábamos sin rumbo por internet. Un foro oscuro, que ni siquiera puedo recordar cómo encontramos, se llenó de discusiones sobre lo que llamaban cajas misteriosas. No eran solo rumores, sino historias reales de personas que al pagar una cantidad exorbitante de dinero,
recibían paquetes con cosas que no podían imaginar. Algunos hablaban de objetos extraños, otros de artículos prohibidos, y algunos incluso mencionaban que las cajas contenían algo mucho más perturbador: objetos relacionados con rituales oscuros y organizaciones secretas. La idea nos intrigó, nos cautivó. ¿Qué tipo de cosas podrían haber dentro? Tom me preguntó, y antes de que pudiera contestar, ambos sabíamos que ya estábamos atrapados en la idea. El vendedor que ofrecía estas cajas misteriosas operaba en lo más profundo de la dark web. No había rastros claros de su identidad y las instrucciones eran siempre ambiguas, lo que solo aumentaba la sensación de peligro. La primera vez que contactamos con él, todo fue un intercambio de correos cifrados. Ningún saludo amigable, solo instrucciones frías y directas. Si desean obtener una caja, deberán seguir ciertas condiciones, escribía. Nos ofreció 3 opciones de entrega. La primera, recibir la caja en un apartado postal, una opción que en retrospectiva debimos rechazar de inmediato. La segunda, recibirla en nuestra dirección personal, lo que de igual forma sonaba como una pésima idea. Y la tercera opción, la que nos pareció más intrigante y menos comprometida, recibirla en persona, a un lugar acordado fuera de la ciudad. La opción de la entrega en persona nos pareció emocionante. No fue solo el hecho de tener en nuestras manos algo que nadie más podría tener, sino el morbo de estar involucrados en algo tan oculto y peligroso. El vendedor nos dejó claro que la entrega debía hacerse en la madrugada, para evitar cualquier tipo de atención. También mencionó que si nos encontrábamos con algún inconveniente o en un momento de locura, pensábamos en involucrar a las autoridades, nos harían pagar un precio mucho más alto. De hecho, nos advirtió explícitamente que si alguien de nuestras familias llegaba a ser tocado por este asunto, ellos irían tras ellos. En ese punto sentí un escalofrío, pero la emoción de lo desconocido fue más fuerte. Es solo una caja, me dije a mí mismo, y convencí a Tom de seguir adelante. Estábamos listos. El trato parecía claro, y nos dieron 48 horas para decidir. ¿Qué podíamos perder? La noche de la entrega llegamos a la ciudad a la que el vendedor nos había indicado. Tom y yo conducíamos en silencio, con la tensión creciendo a medida que nos adentrábamos más y más en la oscuridad. Era un viaje largo, casi 2 horas desde nuestra ciudad. Pasábamos por paisajes cada vez más desolados. No había nada que nos rodeara más allá de kilómetros y kilómetros de campo vacío, sin una sola luz en el horizonte. A medida que avanzábamos, el ambiente parecía volverse cada vez más opresivo. El aire se sentía denso, como si todo el mundo estuviera esperando algo, pero nadie quisiera ver qué. Finalmente, llegamos a lo que parecía un pueblo fantasma, un lugar del que ni siquiera recordaba haber oído hablar. Casas abandonadas, calles desiertas. El lugar estaba tan desolado que parecía una ciudad que había sido borrada de la existencia, dejando solo vestigios de lo que alguna vez fue. No se veía ni una sola luz encendida. La sensación de estar en un lugar olvidado por el mundo era palpable. En el horizonte solo se veían sombras alargadas por la luz de la luna. Tom y yo nos miramos, ambos tensos, pero seguimos adelante. Es solo un intercambio, nos decíamos para convencernos de que todo estaba bien. Nos estacionamos en una calle sin salida, al borde de lo que alguna vez debió haber sido un pequeño parque. Un par de bancos rotos, una fuente de agua seca, y en el aire un silencio absoluto. Ni un solo sonido, ni un animal, ni un viento. Solo el crujir del asfalto bajo nuestras ruedas. «Estamos aquí», dijo Tom, visiblemente nervioso, su voz tensa. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando vimos la furgoneta acercarse. A lo lejos se iluminó con las luces tenues de su faro. Se detuvo justo frente a nuestro coche. La furgoneta era blanca, sin ninguna insignia, sin ningún logotipo. El vehículo se detuvo y entonces la puerta trasera se abrió lentamente. 5 hombres salieron del vehículo. No había duda de que no eran personas comunes. Vestían ropas negras, pasamontañas y portaban rifles automáticos. No eran una broma. No eran simplemente traficantes de alguna mercancía. En ese momento, comprendí que habíamos hecho un trato con algo mucho más peligroso de lo que imaginábamos. Uno de los hombres, el más alto, se acercó a la ventana de mi lado.
Sus ojos eran fríos, vacíos, sin emoción. Apenas los pude ver a través de la rendija de su pasamontañas. Extendió su brazo y en su mano estaba la caja. Era un paquete sellado con cinta gruesa, sin ningún distintivo, sin una sola marca que nos indicara lo que contenía. «Es la caja. ¿La quieren o no?», dijo el hombre en un tono de voz monótono, casi aburrido. Mi corazón latía con fuerza. Algo me decía que teníamos que huir, pero también algo dentro de mí me impulsaba a tomar esa caja. La tentación era grande, demasiado grande. Mi mente entró en pánico. No quería tomar la caja, pero no podía salir de allí sin hacer lo que habíamos venido a hacer. Tom me miraba y vi el miedo en sus ojos, el mismo miedo que sentía en mí. Fue entonces cuando uno de los hombres levantó su rifle. El destello del metal en la oscuridad hizo que mi cuerpo se paralizara. La amenaza era real. Sin decir una palabra, tomé el volante y arranqué el motor. El coche salió disparado hacia adelante y escuché a Tom gritar: «¡Corre, Jack! ¡Corre!». En ese momento, el sonido de las ruedas rechinando sobre el asfalto resonó en mis oídos. Miré por el retrovisor y vi que la furgoneta nos seguía. Su luz brillaba en la distancia y, en ese momento, comprendí que no podíamos escapar. No solo estábamos huyendo de un vendedor, estábamos huyendo de algo mucho más grande. La persecución duró lo que me pareció una eternidad. Giramos en caminos polvorientos y la furgoneta no dejaba de seguirnos. Durante algunos momentos, la oscuridad parecía engullirnos, pero finalmente logré perderlos. La adrenalina me estaba haciendo perder el control, pero cuando por fin nos detuvimos, ya estábamos a 1 hora de distancia. Nadie dijo nada, solo estábamos allí, temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El teléfono de Tom vibró. Un correo. El vendedor. ¿Por qué huyeron? ¿Creían que esto sería fácil? Ahora tienen una penalización. Y si no pagan, las consecuencias serán mucho peores. Ustedes no pueden huir de esto. Pagamos. Todo lo que teníamos. $1000 más tarde, el silencio se hizo en nuestras vidas. Dejamos de hablar de la caja, de la entrega, de la Deep Web, pero el miedo quedó. El miedo no se fue. Nunca volvimos a entrar a la Deep Web. Nunca volvimos a mirar detrás de nosotros, porque sabíamos que las cosas que habíamos tocado no se quedaban ahí. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran. Nunca imaginé que algo tan aparentemente inofensivo como una simple búsqueda en Internet cambiaría mi vida para siempre. A los 26 años vivía solo en un pequeño apartamento, alejado de la agitación de la ciudad, llevando una vida rutinaria como cualquiera. Pero lo que no sabía es que, al tomar una simple decisión de explorar lo desconocido, había cruzado una línea de la que no podría regresar. Era una noche común cuando, mientras navegaba por algunos foros en línea, escuché a un par de personas hablando sobre la Deep Web. Lo primero que me vino a la mente fue todo lo que había escuchado. Teorías conspirativas, historias de terror y hasta rumores de mercados ilegales. Aquello me intrigó. Mi primera reacción fue de escepticismo. ¿Qué tan malo podría ser realmente? Después de todo, todos hablaban de ello como si fuera algo monstruoso, pero nunca había visto pruebas concretas. A la mañana siguiente, decidí investigar más a fondo. Encontré un tutorial en un blog sobre cómo acceder a la Deep Web a través de un navegador especial llamado Tor. El artículo estaba lleno de advertencias, pero eso solo alimentó más mi curiosidad. La idea de estar en un lugar oculto, lejos de la vista de la mayoría de las personas, me parecía emocionante y peligrosa, y eso, paradójicamente, me atraía aún más. Instalé Tor en mi computadora y con algo de nerviosismo comencé mi viaje. Al principio, todo parecía bastante mundano. Había foros, sitios de compra-venta de objetos inusuales y muchos debates sobre temas filosóficos. Pensé que la Deep Web era solo un refugio para personas buscando una alternativa a los sitios comunes. Me sentí como si hubiera accedido a una parte del mundo virtual que la mayoría ni siquiera sabía que existía. Nada fuera de lo común, hasta que un clic más allá me llevó a algo completamente diferente.
Fue en ese momento cuando encontré una tienda en línea. El nombre del sitio era tan raro que me hizo dudar si realmente estaba en la web correcta. Se trataba de un lugar que vendía muñecas. A simple vista, parecía una tienda normal, pero al leer la descripción de los productos, una sensación incómoda me invadió. Las muñecas que vendían, según el sitio, contenían la energía vital de personas fallecidas. Pensé que era una broma macabra, una pieza de arte experimental o alguna otra excusa excéntrica, pero no pude evitar preguntarme por qué alguien, en pleno siglo XXI, estaría vendiendo algo tan perturbador. Algo en mi estómago me dijo que debía irme de ese sitio, pero ya estaba demasiado metido en la oscuridad. Así que, sin pensarlo mucho, cambié de página. Lo siguiente que encontré fue mucho peor. Un foro, no como cualquier otro, sino uno donde los usuarios publicaban enlaces a sitios oscuros y extraños. Casi parecía un mercado clandestino, donde intercambiaban cosas más que solo productos. Como si fuera una comunidad secreta, cada enlace llevaba a algo más extraño, algo más peligroso. Navegar por esa página me hacía sentir como si estuviera invadiendo el espacio personal de alguien, pero mi curiosidad me empujaba a seguir. Decidí entrar en un video que uno de los usuarios había compartido. Lo primero que noté fue que la calidad era terrible. La imagen se veía distorsionada, como si fuera un video antiguo grabado con una cámara en mal estado. La música de fondo era aún más extraña. Sonaba al revés, como si alguien la hubiera manipulado deliberadamente para causar incomodidad. Intenté cerrar el video, pero algo me detuvo. A medida que avanzaba, las imágenes se volvían más inquietantes, distorsionadas, fragmentadas. Había algo en esos rostros, algo que me resultaba familiar. De repente, el mensaje apareció en la pantalla. Es hora de jugar. Mi estómago dio un vuelco. No pude reaccionar a tiempo. Cerré la ventana de inmediato, pero la sensación de incomodidad no me dejó en paz. Mi corazón latía con fuerza y una oleada de miedo me envolvía. Fue entonces cuando supe que había tocado algo que no debía, algo oscuro, algo que no entendía. Pero en ese momento estaba demasiado fascinado por el misterio como para detenerme. Lo que vino después fue aún peor. Al día siguiente, mi teléfono sonó a las 3 de la mañana. El número era desconocido. Normalmente no contestaría, pero había algo en la llamada que me hizo pensar que tal vez era importante. Al levantar el auricular, lo primero que escuché fue una respiración pesada. No era un sonido que pudiera ignorar. Era como si alguien estuviera justo al otro lado, esperando a que hablara. Mi voz salió temblorosa, pero no recibí respuesta. Solo respiración. Intenté colgar, pero antes de hacerlo, la respiración se transformó en música. La misma música que había escuchado en el video de la Deep Web. La reconocí de inmediato y mi corazón se detuvo por un momento. ¿Cómo era posible? Desesperado colgué y traté de racionalizar lo que acababa de suceder, pero no pude. No esa noche. Las llamadas no cesaron. En las siguientes horas, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez la misma música al revés sonó en mis oídos. Y al final, una voz distorsionada dijo mi nombre. Jack. Sentí que el terror me recorrió todo el cuerpo. ¿Cómo podían saber mi nombre? ¿Qué demonios estaba pasando? Durante días no pude dejar de pensar en ello. Cada vez que el teléfono sonaba, sabía que era la misma llamada. La respiración, la música invertida, mi nombre. Sin saber qué hacer, decidí contarle a Mike, mi amigo de toda la vida. Él era el que me había hablado de la Deep Web y pensaba que podría darme algún consejo. Pero la respuesta que me dio fue aún más inquietante. Mike estaba de vacaciones, en Hawái, con su familia. Nunca compartimos nuestros números de teléfono, y mucho menos nuestras redes sociales. ¿Cómo sabían mi número? Lo que me dejó completamente paralizado fue que él ni siquiera sabía de las llamadas. El teléfono que estaba usando, mi número, era completamente desconocido para él. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que la Deep Web no era solo un lugar donde se compartían secretos. Number era algo mucho más grande, mucho más siniestro. Aquellos sitios, esos videos, esas llamadas, todo parecía un juego para alguien.
un juego en el que yo había sido el objetivo. Decidí cambiar mi número de teléfono y mudarme a la casa de mis padres. Pensé que si lo hacía, todo acabaría, que la oscuridad se disolvería. Pero no fue tan fácil. Durante semanas, las sombras me siguieron. Cada vez que estaba en mi apartamento, sentía una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera observando, esperando. Un día decidí investigar más a fondo. No podía ignorar el miedo, así que regresé a la Deep Web, solo para encontrar más pistas. Me encontré con un foro donde los usuarios hablaban de algo llamado el juego de la oscuridad. Según los relatos, aquellas personas que cruzaban ciertas fronteras en el Internet profundo no solo eran observadas, sino que se convertían en piezas de un macabro juego. Un juego que involucraba a sus víctimas de formas que solo podían describirse como pesadillas. Lo peor de todo fue darme cuenta de que el juego de la oscuridad era real y que yo había sido elegido. No sé si alguna vez logré escapar. A veces, cuando las luces se apagan o cuando escucho el sonido de una respiración en la oscuridad, sé que algo sigue esperando. Quizás la única forma de escapar de este juego es dejar de buscar respuestas. Pero mi curiosidad sigue ardiendo y mi miedo, cada vez más profundo, me persigue en las sombras. Lo único que sé es que no he terminado con la Deep Web. Y quizás, en algún momento, me encontraré cara a cara con lo que está esperando. Algo más grande y más oscuro que todo lo que podría imaginar. Porque en la oscuridad de la red todos somos solo peones. En una tarde común, como cualquier otra, con una conversación trivial entre amigos. A esa edad, como todos los adolescentes, todo cambió. Mi vida giraba alrededor de la escuela, los videojuegos y las conversaciones en línea. Pero algo estaba a punto de cambiar. Fue un día después de clase, mientras estábamos en el parque, que mis amigos comenzaron a hablar sobre un tema que me resultó completamente extraño: la Deep Web. Decían que era como una zona oculta de Internet, algo que no era visible para el público general, pero que estaba allí, esperando ser descubierto. Me parecían cuentos de horror, relatos exagerados para impresionar a los demás. Pero, al mismo tiempo, mi curiosidad comenzó a despertar. Mis amigos me hablaron sobre cómo podías encontrar desde documentos secretos hasta cosas mucho más oscuras y peligrosas. Armas, drogas, servicios, dijeron, y cosas aún más macabras si sabes dónde buscar. Por supuesto me sentía atraído, pero también dudaba. ¿Era eso real? La idea de que existiera un lugar tan misterioso y peligroso me intrigaba. Decidí que, al menos, tenía que investigar un poco. Pasaron varios días antes de que me decidiera a dar el paso. Mientras investigaba me encontré con un artículo que hablaba sobre Tor, un programa que te permitía navegar de manera anónima en esa red oculta. A pesar de las advertencias sobre los peligros, decidí instalarlo. No era un experto en seguridad informática, pero sentí que podía manejarlo. Me sentía como si estuviera a punto de abrir una puerta secreta a un mundo prohibido. Una noche, después de que mis padres se fueron a dormir, decidí dar el salto. Conecté mi computadora, abrí Tor, y con un par de clics me encontré frente a una página completamente diferente a todo lo que había visto antes. No era Google, ni Facebook, ni YouTube. La interfaz era arcaica, sin ninguna de las comodidades visuales que tenía el Internet convencional. Aún así, decidí explorar. Al principio todo parecía tranquilo. Encontré foros y documentos sobre criptomonedas y archivos que, aunque inusuales, no me parecían peligrosos. Pero pronto, mi dedo comenzó a moverse solo, buscando más allá. Encontré páginas que ofrecían productos inquietantes: armas, drogas, servicios ilegales y cosas aún peores. Cada clic me llevaba más profundo en esa oscuridad. No me sentí especialmente atraído por ninguna de esas ofertas, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir, que debía ver más. Fue entonces cuando encontré algo que cambió todo. Una página parecía ser una especie de plataforma de videos, como YouTube, pero con un ambiente completamente diferente. Los videos eran de mala calidad, a menudo distorsionados, con imágenes inquietantes y música perturbadora.
Algunos videos parecían simplemente grabaciones caseras de personas hablando o haciendo cosas extrañas, pero otros eran completamente inquietantes, como si estuvieran hechos para provocar miedo, para desestabilizar al espectador. Había algo en ellos que no podía quitarme de la cabeza. No sé qué me impulsó a quedarme, pero no pude cerrar la página. La sensación de estar viendo algo prohibido, de estar abriendo una puerta a un mundo del que no debía formar parte, me mantenía atrapado. Luego, algo aún más extraño sucedió. Vi que había una sala de chat asociada con el sitio. Se veía como cualquier otra sala de chat, pero la gente allí no hablaba de manera normal. Estaban discutiendo los videos, pero había algo en sus palabras que me helaba la sangre. Decidí unirme por simple curiosidad, escribiendo un comentario casual sobre uno de los videos que había visto. Apenas presioné Enter, el chat se quedó en completo silencio. Fue como si todos los ojos estuvieran puestos en mí. Unos segundos después apareció un mensaje. Hola, nuevo participante. Veo que tenemos una víctima más con quien jugar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué demonios? Pensé que era una broma, o tal vez una especie de comentario automatizado. Así que decidí seguir el juego. Sí, supongo que soy una víctima. ¿Qué van a hacer al respecto? Escribí, intentando mantener la calma. El chat quedó en silencio nuevamente. Pasaron unos segundos y luego el mensaje apareció. ¿De verdad pensaste que podías escapar? Sabemos que has estado viendo estos videos, Jack. No tienes idea de lo que has hecho. Ahí fue cuando sentí el primer escalofrío. ¿Cómo sabían mi nombre? El pánico comenzó a subir por mi cuerpo. Me apresuré a cerrar la ventana, pero la notificación de un mensaje nuevo parpadeó en la esquina de mi pantalla. Tu IP es nuestra ahora. Hemos estado observándote. No puedes escapar. En ese momento, algo dentro de mí, alguna alarma primal, me dijo que era el momento de cerrar todo, de salir de ese lugar de inmediato. Pero no fue tan fácil. Apreté el botón de cerrar sesión y cuando creí que todo había terminado, vi algo aún más aterrador. La cámara de mi computadora estaba encendida. No recordaba haberla activado, pero ahí estaba, mostrando mi rostro reflejado en la pantalla. Antes de que pudiera reaccionar, un archivo comenzó a descargarse en mi computadora. No lo abrí, pero sabía lo que había allí. Una captura de pantalla de mi conversación con ellos, tomada en el mismo momento. Y lo peor de todo, veía mi webcam encendida. Sabían lo que estaba haciendo. Ese fue el momento en que decidí que tenía que deshacerme de todo. Eliminé el programa, borré el historial, formateé mi computadora. Pensé que estaba a salvo, pero no lo estaba. Al día siguiente, algo extraño ocurrió. Mientras volvía a casa desde la escuela, vi una furgoneta gris con ventanas polarizadas estacionada al final de la calle. Pensé que era una coincidencia, pero al día siguiente, la misma furgoneta estaba allí. Y al siguiente, y al siguiente. De noche me despertaba con la sensación de que alguien me observaba. Esa furgoneta siempre estaba ahí. Casi a punto de perder la cordura, decidí llamar a la policía. Les expliqué la situación, pero no tenían ninguna base para investigar. No podía decirles lo que realmente había hecho. A pesar de sus promesas de vigilar la zona, sentía que todo se estaba saliendo de control. La noche en que todo estalló fue una que jamás olvidaré. Me desperté temprano para salir a correr. Al abrir la puerta de mi casa, encontré una caja pequeña en el porche. Estaba sin remitente, con mi nombre escrito a mano. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una foto de mi casa, tomada desde lejos. Luego fotos mías, caminando por el parque, comprando en el supermercado, siempre a la distancia, pero suficientemente cercanas como para saber que me habían estado vigilando. Mi corazón se detuvo cuando vi la carta dentro. Te dije que averiguaría dónde vives. No fue difícil. No vuelvas a jugar con nosotros, Jack. Hoy te dejo ir, pero si alguna vez vuelves a la Deep Web o haces algo que pueda darnos razones, no tendrás tanta suerte. Dejé caer la caja, mi respiración entrecortada. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo sabían todo sobre mí? El miedo me envolvió por completo. Mostré todo esto a la policía, pero ellos no podían hacer nada. No tenían pruebas, no había nada que pudieran rastrear.
Lo peor de todo es que nunca pude dejar de preguntarme quién estaba detrás de todo esto. ¿Era solo una persona o un grupo? ¿Qué querían de mí? La verdad es que nunca lo supe, pero lo que sí sé es que la curiosidad me llevó a la oscuridad, y lo único que pude hacer fue escapar. Aún hoy, años después, no me atrevo a buscar nada relacionado con la Deep Web. Algo me dice que, si alguna vez lo hago, alguien o algo me estará esperando. Las luces de mi oficina parpadeaban intermitentemente, mientras el zumbido monótono del ventilador se sumaba al silencio inquietante de la noche. Estaba solo, inmerso en un mar de documentos y pantallas llenas de información. Soy un periodista obsesionado con descubrir la verdad, y aquella noche, algo en el aire me decía que estaba a punto de encontrarla. Mi dedo tembloroso se detuvo frente al teclado. Había un archivo, un correo electrónico, que había sido dirigido a mí, pero no había remitente. Solo una dirección críptica que se deslizaba como un susurro en la niebla. Entras y te atreves. El mensaje era breve, casi como una advertencia, y sin embargo, una sensación de adrenalina recorrió mis venas, una mezcla de miedo y fascinación. Decidí abrirlo. Mi curiosidad era más fuerte que cualquier impulso de prudencia. No había un nombre, no había información adicional, solo una línea de texto y un enlace oscuro, casi hipnótico. En un segundo, como si fuera una reacción automática, hice clic. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse mientras me adentraba en la oscuridad digital. La página que apareció frente a mí no era como ninguna otra que hubiera visto antes. La interfaz era simple, rudimentaria, como algo sacado de los primeros días de Internet, pero al mismo tiempo tenía un aire de peligrosidad palpable, como si estuviera fuera del alcance de la ley y la moralidad. La pantalla de mi ordenador parpadeó nuevamente, y al principio pensé que era un error, pero no lo era. Estaba en lo que se conocía como la Deep Web. Categorías llenas de términos que me helaron la sangre llenaban la pantalla. Tráfico de órganos, identidades robadas, armas de fuego, y algo que me dejó especialmente perturbado: productos de hechicería. Aquello no era un mercado común, ni mucho menos. Aquello era un lugar donde las reglas del mundo físico no existían. Mi mente comenzó a dar vueltas, procesando todo a gran velocidad. Sabía que era peligroso. Sabía que tenía que salir de allí antes de ser arrastrado más lejos. Pero entonces algo me detuvo. La sensación de estar al borde de algo mucho más grande que cualquier historia que hubiera cubierto hasta entonces me envolvió. No podía retroceder. No podía permitir que la oportunidad de exponer este horror me pasara de largo. Así que comencé a navegar con el pulso acelerado y la sensación de que mis pasos estaban siendo observados. Cuanto más profundizaba, más notaba que algo no iba bien. No se trataba solo de la ilegalidad, de los documentos confidenciales, de las imágenes grotescas. Algo más estaba sucediendo. Algo invisible, pero palpablemente inquietante. Entonces fue cuando lo vi. Una pequeña sección, oculta entre una maraña de categorías macabras. Clientes VIP. Al hacer clic, me encontré con una lista de nombres. Datos personales de personas comunes. Teléfonos, direcciones, fechas de nacimiento. Todo parecía tan real, tan tangible. Al principio, pensé que era parte de algún experimento, algo hecho para parecer real. Pero mientras mi mente procesaba la información, algo comenzó a atormentarme. Estos no eran simples productos. Estas personas eran objetos de comercio, intercambiables, vulnerables. Me estremecí. Mi dedo vaciló sobre el teclado, pero el impulso de un reportaje explosivo me empujó a seguir adelante. Continué recolectando información, capturando pantallazos, anotando datos. Era todo demasiado importante para dejarlo pasar. Tenía lo que necesitaba, pero a medida que me sumergía más, la sensación de incomodidad se volvía insoportable. Te estamos viendo, Jack. El mensaje apareció en la pantalla de mi ordenador de manera inesperada, como un golpe en el estómago. Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré a mi alrededor. Estaba solo, o al menos eso creía.
La sensación de estar observado me invadió, una tensión invisible que se cernía sobre mí. Sabía que no podía salir, no podía dejarlo. Sabía que había descubierto algo más grande, algo que podía cambiarlo todo. Pero cada mensaje, cada notificación, parecía decirme lo contrario. Me estaba adentrando en algo mucho más allá de lo que podía comprender. «Te estamos viendo, Jack», apareció de nuevo. Aquel mensaje comenzó a repetirse, una y otra vez, como si se estuviera filtrando en cada rincón de mi vida. A través de mi correo, de mi teléfono, incluso de mis pensamientos. No era paranoia, era real. Comencé a sentir el peso de un par de ojos invisibles, observándome desde las sombras. No pude evitarlo. Mi investigación me llevó más allá. Una noche, sin previo aviso, descubrí algo mucho más aterrador. La red que había estado investigando no solo comerciaba con bienes ilegales o secretos. Number esto era mucho más oscuro. Estaba en contacto con las esferas más altas del poder. Datos hackeados de celebridades, conversaciones privadas de políticos de alto perfil, incluso informes médicos que deberían haber estado protegidos por ley. La magnitud de lo que había destapado me dejó sin aliento. Sentí una oleada de miedo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y lo peor de todo, ¿por qué me habían elegido a mí? Había cruzado una línea que no podía deshacer. Al principio pensé que los mensajes eran solo amenazas vacías, parte del juego. Pero algo comenzó a cambiar. Aquellos mensajes se hicieron más personales, más invasivos. Fotos mías, fragmentos de conversaciones privadas, como si pudieran escucharme, como si pudieran ver todo lo que hacía. Una noche, mientras revisaba unos documentos en mi laptop, un mensaje apareció en la pantalla de forma inesperada. «Nos vemos pronto, Jack». Mi corazón dio un salto. No había número, solo el texto. No podía ignorarlo. La ansiedad me estaba devorando, pero aún así, la tentación de seguir me impulsaba a adentrarme más. Como un insecto que se acerca a la luz, sin poder detenerse. La realidad comenzó a desmoronarse. No podía dormir. No podía concentrarme. Sentía que alguien estaba dentro de mi cabeza. Vi sombras en cada rincón de mi apartamento. Oía pasos en el pasillo cuando no había nadie allí. El miedo me envolvía, pero había algo aún más perturbador. La sensación de que ya no era solo un observador, sino una pieza en un juego que nunca había elegido. Decidí confrontar a las autoridades. Tal vez, pensaba, podrían ayudarme. Pero cuando llegué a la comisaría, la mirada del inspector, que alguna vez fue mi aliado, cambió. «Lo que estás investigando no puedes detenerlo, Jack», dijo en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. «Hay cosas más grandes, más oscuras, cosas que no deberías haber visto». Regresé a casa, mi mente un caos. Algo en mi interior me decía que debía parar, que era demasiado tarde, pero la sombra de mi curiosidad seguía empujándome. Me sentía atrapado, casi como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible que ya no podía controlar. Esa noche, mientras revisaba mis correos, la pantalla de mi ordenador parpadeó de nuevo. Un mensaje con una imagen, la foto de mi apartamento. No podía ser real, no podía ser posible. ¿Cómo? ¿Quién había tomado esa foto? De repente el teléfono vibró. «Te estamos observando», decía el mensaje. Pero no era un mensaje común. Era algo que provenía de dentro de mi cabeza. Una voz distorsionada que sentí en lo más profundo de mi ser. Un susurro que me heló la sangre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cuando miré por la ventana, vi algo que me hizo congelarme. A lo lejos, en la penumbra, una figura se alzaba frente a mi edificio. No podía distinguirla completamente, pero los ojos, esos ojos rojos que brillaban como carbones encendidos, me clavaron al suelo. Aceleré el paso hacia la puerta, pero antes de que pudiera reaccionar, el teléfono se apagó. Las luces de mi apartamento se apagaron de golpe, dejándome en completa oscuridad. Un zumbido se coló en mis oídos, un ruido distorsionado que crecía más fuerte, más opresivo. De repente, oí pasos en el pasillo. Al darme vuelta, vi una figura en la oscuridad, una sombra distorsionada, como si la luz misma le fuera ajena.
Estaba allí, frente a mí, observándome. Intenté gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba paralizado. La figura comenzó a moverse hacia mí, y a medida que lo hacía, la realidad misma pareció desmoronarse. El pasillo se alargaba sin fin, como un túnel sin salida. Entonces comprendí la verdad. La Deep Web no solo comerciaba con secretos, era una puerta hacia algo mucho más oscuro, algo que no entendía, pero que ahora formaba parte de mí. Estaba atrapado y el juego ya había comenzado. Ya no había escape, y la red ya me había reclamado. No creo en cosas que no se pueden ver o explicar, pero todo lo que sucedió después de mi incursión en la Deep Web me hizo cuestionar lo que pensaba saber sobre el mundo. Esta es una historia que no tenía intención de contar, pero después de todo lo que ocurrió, sé que tal vez deba hacerlo, por si alguien más está cerca de dar ese paso en la oscuridad de la web. A principios de noviembre de 2017, como cualquier otro día, me encontraba navegando en Internet. Había estado leyendo sobre la Deep Web por algún tiempo, atraído por la mezcla de curiosidad y escepticismo que sentía. Sabía lo que se podía encontrar allí, pero nunca imaginé que algo tan simple como una caja misteriosa podría cambiar mi vida de manera tan radical. Recuerdo que me encontré con un sitio que vendía estas cajas. La premisa era intrigante: objetos invaluables, reliquias, secretos olvidados por el tiempo, cosas que no se pueden conseguir en ningún otro lugar. ¿Quién no se sentiría tentado? La emoción del misterio me atrapó, y aunque, racionalmente, sabía que podría ser una estafa o algo peor, decidí entrar. Me registré, dejé mis datos, y aunque pensaba que era una locura, algo me decía que debía continuar. Sin embargo, al final decidí no comprar nada. La idea de gastar dinero en algo completamente desconocido me pareció absurda, pero al mismo tiempo, la página no me dejó ir del todo. Algo me mantenía allí. Poco sabía que lo peor de esa decisión no era lo que me ofrecieron en la página, sino lo que ocurriría después de visitar ese sitio. Algo en mi interior, esa pequeña chispa de duda, me dejó una sensación incómoda que no me dejaba en paz. Aunque había cerrado todo, algo quedó allí, esperando. El primer evento extraño ocurrió unas semanas después. Decidí pasar la tarde en la librería Barnes Noble. Estaba en la zona de Starbucks, con mi café y un libro en las manos. Todo parecía normal, pero al levantar la vista, vi a un hombre frente a mí. Llevaba un abrigo largo, gafas de sol oscuras y una mascarilla que apenas dejaba ver su rostro. Estaba sentado en una mesa cercana, pero no hacía nada fuera de lo común. Parecía leer un periódico. Sin embargo, algo en su actitud me resultaba inquietante. Había algo en sus ojos, una intensidad que no podía explicar. Intenté no prestarle demasiada atención, pero la sensación no me dejaba. Podía sentir sus ojos sobre mí, incluso cuando no lo miraba. Cada vez que levantaba la vista, lo veía. Al principio me decía que estaba paranoico, que todo era una coincidencia, pero no podía quitarme esa sensación de que estaba siendo observado de una manera demasiado calculada. Decidí hacer como si nada, hasta que, por un segundo, alzando la mirada, lo vi. Estaba apuntándome con su teléfono. Me estaba tomando fotos. El pánico se apoderó de mí. No podía moverme. Sentí como si el aire se volviera más denso. El hombre no sonrió, no dijo una palabra. Solo me miró fijamente con esos ojos detrás de las gafas oscuras. Vi su expresión vacía, inexpresiva, como si estuviera observando una pieza de arte y no a un ser humano. El tiempo parecía detenerse, pero en algún momento se levantó sin decir nada y se fue, como si nunca hubiera estado allí. No pude dejar de pensar en eso durante días. ¿Quién era? ¿Por qué me miraba? ¿Por qué me tomaba fotos? Esa pregunta quedó dando vueltas en mi cabeza, y aunque traté de olvidarlo, no pude. Algo me decía que esa no era la última vez que lo vería. El siguiente mes decidí usar Tor nuevamente. No lo había desinstalado por completo, y aunque intenté borrar todo rastro de navegación, algo había quedado. Cuando volví a acceder a la Deep Web, me encontré con el mismo sitio de las cajas misteriosas. Algo me atraía de nuevo,
como si estuviera buscando respuestas en un lugar al que no debía regresar. Inicié sesión con mi cuenta y al hacerlo vi un mensaje en mi bandeja de entrada. No lo podía creer. ¿De quién era? Lo abrí, temeroso de lo que pudiera encontrar. Dentro del mensaje había 4 archivos adjuntos. Mi pulso se aceleró. Vi una foto que me dejó helado. Era yo, sentado en el Starbucks, leyendo el libro que tenía en mis manos. Justo en el momento en que levanté la vista, el hombre con el que había tenido ese encuentro unos días antes estaba, de alguna manera, observándome aún, aunque no estuviera allí físicamente. La segunda foto me hizo tragar saliva. Era mi casa, tomada desde la distancia, claramente desde un lugar fuera de mi propiedad. Pero lo peor fue que la mesa en el porche, con las mismas decoraciones navideñas que habíamos colocado unos días antes, aparecía claramente en la foto. Ese detalle me dejó sin aliento. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo podía alguien estar tan cerca sin que me diera cuenta? La tercera foto fue aún peor. Mostraba a mi familia en la Nochebuena, todos reunidos alrededor del árbol, abriendo los regalos. Pero lo que me congeló la sangre fue la perspectiva de la foto. Parecía tomada desde fuera de nuestra ventana, desde un lugar donde no debía haber nadie. En ese momento recordé algo. En la noche de Navidad había escuchado pasos fuera de la casa. Mi padre salió rápidamente al jardín y aunque no vimos a nadie, una furgoneta sin distintivos estaba estacionada justo frente a nuestra entrada. Desapareció en la oscuridad tan rápido como había llegado. Nadie dijo nada, pero todos lo recordamos. La última foto me hizo sentir un vacío en el estómago. Era una imagen clara de nuestra casa, tomada desde el mismo lugar, pero esta vez mostraba una figura borrosa en el fondo, cerca de la ventana de mi habitación. Al principio no vi lo que era, pero luego, con horror, me di cuenta de que era alguien mirando dentro de mi cuarto, observándome mientras dormía. El mensaje que acompañaba las fotos decía: «Aún quieres tu caja, ¿verdad? He estado cerca, solo para asegurarme de que eras tú. Si quieres, mándame un mensaje y te conseguiré algo realmente bueno». Sentí una oleada de terror. Mis manos temblaban mientras intentaba escribir una respuesta. «Si vuelves a aparecer en mi vida, llamaré a las autoridades», me escribí. Pero sorprendentemente, no hubo respuesta. Nadie volvió a contactarme. Las fotos cesaron, los mensajes desaparecieron y lo peor, el sentimiento de ser observado nunca se fue. Cada ruido extraño en la casa, cada sombra en la ventana, me hacía pensar que alguien estaba esperando, observando en algún lugar oscuro. Instalamos cámaras de seguridad alrededor de la casa. Colocamos rejas en las ventanas. Pusimos un sistema de alarmas. Adoptamos 2 pastores alemanes retirados de la policía. A pesar de su naturaleza tranquila y cariñosa, sus instintos protectores no fallaban. Yo también tomé precauciones. Conseguí una licencia para portar armas. Fue algo que jamás imaginé que haría, pero la constante sensación de estar en peligro me obligó a actuar. Aunque traté de seguir adelante, no podía escapar de la sensación de que algo o alguien aún estaba ahí. Nadie ha vuelto a aparecer, pero las preguntas no dejan de rondar mi cabeza. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía todo sobre mí? Y lo más inquietante, ¿todavía está observando? Nunca volví a entrar en la Deep Web, ni quiero saber qué más podría haber encontrado allí. A veces me pregunto si, al haber abierto esa puerta, de alguna manera le di permiso al mal para entrar en mi vida. Y lo peor es que incluso ahora me pregunto si realmente se ha ido. Esto no es una transmisión en vivo común, ni de lejos. Y si estás pensando en adentrarte en la Deep Web, déjame decirte que lo mejor sería pensarlo 2 veces. No es algo para todos. Y si aún tienes curiosidad, te advierto, esta historia puede cambiarte para siempre. Mi nombre es Jack, y lo que te voy a contar ocurrió hace años, pero las imágenes siguen frescas en mi mente, como si hubieran sucedido ayer. El verano de 2001, un mes de calor sofocante, y sin embargo, esa noche era inusualmente fresca. Como cualquier otro joven, no tenía grandes planes, así que decidí llamar a Adrián, un amigo de toda la vida. Lo conocía desde la escuela secundaria
y a pesar de ser bastante diferente a mí en muchos aspectos, siempre encontrábamos algo en común: el gusto por el cine de terror. ¿Qué haces, Adrián?, le pregunté, mientras veía la oscuridad de la calle frente a mi casa. Nada, tranquilo, jugando. Si quieres, ven, pedimos pizza, respondió. Voy para allá, dije sin pensar en lo que eso desencadenaría. Subí al coche y conduje por la ciudad hasta su apartamento. La noche estaba tranquila, el aire fresco me calmaba y no imaginaba lo que me esperaba. Al llegar pedimos una pizza y nos pusimos a jugar a nuestro videojuego favorito, riendo y bromeando. Todo parecía normal, pero entonces Adrián mencionó algo que cambió todo. Oye, ¿quieres ver algo raro? Algo de la Deep Web. ¿La Deep Web? ¿Qué es eso?, le pregunté, más curioso que asustado. Es otro nivel de Internet. No es Google ni Yahoo. Es más oscuro. Hay cosas que no creerías que existen. Hasta ese momento nunca había escuchado hablar de la Deep Web y pensaba que solo era algo de las películas. Pero Adrián, con su mirada seria, me convenció. Te lo juro, esto no es un video común. Es algo que solo puedes encontrar aquí, te lo prometo. Se levantó y fue hacia su computadora, una vieja torre que él mismo había armado. La pantalla parpadeó un par de veces y luego me mostró una interfaz que nunca había visto. Este es Tor. Es el navegador que te lleva a la Deep Web, dijo, mientras me miraba fijamente. Lo que vamos a ver hoy no es para todos, Jack, pero quiero que lo veas, para que entiendas lo que hay allá afuera. ¿Seguro que quiero ver esto?, pregunté, dudando, pero el miedo y la curiosidad ya estaban comenzando a invadirme. Sí, lo verás, pero no digas que no te lo advertí. Mi estómago dio un vuelco. Aquella pantalla se sentía extraña. No era como cualquier otra que hubiera visto. Adrián me mostró un par de enlaces, todos ellos con nombres confusos, oscuros, pero con una extraña promesa detrás. Este es el bueno, dijo mientras hacía clic en un enlace guardado en su documento de Word. La página cargó y apareció ante nosotros un sitio de aspecto anticuado, con una interfaz que apenas se podía llamar funcional. Sin embargo, había algo en la forma en que todo estaba dispuesto que te hacía sentir incómodo, como si estuvieras mirando algo que no debías ver. Pero era peor que eso. En la pantalla se mostraba una habitación vacía, con una mesa y una silla en el centro. Todo parecía desordenado, pero lo inquietante era el chat en vivo a la derecha, donde las personas estaban escribiendo de forma frenética. El miedo comenzó a invadirme mientras observaba el chat. Pedían cosas raras, indescriptibles. La gente estaba hablando sobre reconstrucciones faciales, experimentos, algo que no se podía deshacer. Me sentí atrapado, mirando lo que no debía. Adrián sonrió, aunque su sonrisa no parecía sincera, como si estuviera nervioso por mi reacción. Esto es solo el principio, Jack, me dijo. De repente, alguien escribió algo que me heló la sangre. Hazlo ahora, lo que todos esperan, los que pagaron, que empiece el show. En ese momento, el hombre enmascarado apareció en pantalla. Era un hombre vestido con un pasamontañas negro, de esos que te hacen preguntarte si está actuando en una película o si realmente está allí, en el mundo real. Se acercó lentamente a la cámara. Sus ojos brillaban de forma siniestra y su voz, grave, resonó en la habitación. Parece que alguien quiere ver algo divertido. La atmósfera en la habitación se volvió opresiva. Los gritos de la gente en el chat comenzaron a aumentar. ¡Más rápido! ¡Hazlo ya! Era como si todos estuvieran esperando una película de terror en tiempo real. Yo no sabía si debía reírme de lo absurdo o si mi mente comenzaba a comprender lo que estaba sucediendo. Entonces, lo que sucedió después fue aún peor. El hombre, como si hubiera leído nuestros pensamientos, se acercó a una de las paredes de la habitación y comenzó a arrastrar algo. O más bien, alguien. Lo que vi me dejó sin aliento. Era una figura humana, atada, arrastrada por los pies, como si fuera un muñeco. El hombre enmascarado la tiró al centro de la habitación y comenzó a golpearla. Los gritos que salían de esa persona eran tan reales, tan humanos, que mi estómago se revolvió. Esto no puede ser real, susurré, mirando a Adrián. Lo es, respondió, su voz temblando.
Esto es lo que pasa en la Deep Web, cosas que no podemos comprender. El hombre enmascarado levantó una cuchilla. Alguien ha donado por esto, dijo con una calma aterradora. Así que lo haremos bien. En ese momento decidí que era suficiente. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Y de un tirón, Adrián cerró la ventana del navegador. La pantalla se apagó. El silencio fue absoluto, pero la tensión seguía en el aire, como si algo más estuviera acechando. Miramos la pantalla en blanco durante unos segundos, hasta que ambos nos giramos hacia el otro. No dijimos nada. No hacían falta palabras. Sabíamos lo que habíamos presenciado. Sabíamos que lo que había en la Deep Web no era solo un grupo de videos perturbadores. Lo que vimos era real, sin duda. Nos quedamos en silencio, ambos mirando al suelo, incapaces de procesar lo que acabábamos de vivir. Pero la pesadilla no terminó allí. Al cabo de unos minutos, la página volvió a cargarse. En la pantalla apareció de nuevo el hombre enmascarado. Esta vez sostenía algo en sus manos, un par de gafas. Reconocí esas gafas. Eran las mismas que había usado la víctima. El líquido oscuro y espeso goteaba lentamente de ellas, manchando su camiseta. Lo siento, chicos, parece que hubo un problema con la cámara. Pero no se preocupen, traeré a alguien más para mostrarles lo que querían ver. No se vayan, esto se pone mejor, dijo, mientras sonreía de forma inquietante. En ese momento no pude más. ¡Apágalo!, grité. Adrián, sin pensarlo, cerró todo. La computadora se apagó y la habitación se sumió en un silencio absoluto. Nadie dijo nada durante varios minutos. Solo estábamos allí, inmóviles, intentando comprender lo que acabábamos de presenciar. Esa noche no volví a casa inmediatamente. Adrián y yo nos quedamos en su apartamento, sin palabras. Pero lo peor no fue lo que vimos, ni lo que sentimos. Lo peor fue saber que aún había más allá, más personas dispuestas a pagar por eso. La Deep Web es un lugar donde la moral se desdibuja, donde las leyes no existen y donde los peores miedos de la humanidad toman forma. No quiero ni pensar en lo que ocurriría si alguien más hubiera tenido la curiosidad de entrar allí. Es un infierno y si alguna vez decides explorar, no digas que no te lo advertí. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.